Bien, muy buenas tardes, querido maestro, muy buenas tardes, queridos compañeros. El día de hoy, el grupo 6 hará su respectiva presentación, por lo cual mencionaremos a las integrantes del presente grupo, que son mi persona, Canonina Yasmín, la compañera Guarangore Margarita, la compañera Mateo Terrazas Medali y la compañera Asunción López Verónica. Por ello mencionaremos que hemos tomado por tema los aportes de Carlos Magno en el sistema educativo en la Edad Media. Bien, podemos mencionar que en primera instancia la Edad Media es un periodo amplio que enfrentó diversos retos en torno a la educación. Hubo una transformación, el cual buscaba el renacimiento del clero y la nobleza, explotando la adquisición de una enseñanza consistente e intelectual, a su vez fortaleciendo la conducta honorable. ¿Por qué? Porque esto permitiría adquirir un imperio fortalecido. Buscó contener las riquezas de la época ya caducada, con el objetivo de encontrar nuevos elementos que respondan a un nuevo modelo educativo. En la Edad Media existen diversos cambios educativos que marcan esta estadía. Sin embargo, este informe va en relación a la renovación que busca el emperador Carlos Magno y aquellos elementos que muestran el proceso de adoctrinamiento en las escuelas que él mismo fundó. Bien, Carlos Magno fue un monarca que restauró el imperio en Europa Occidental, hijo primogénito del rey de los francos, Pipino el Breve. Nació el 1 de abril de 747 en Ennesta, ciudad natal de su padre. Heredó el trono al morir. Su padre lo complementó con los territorios orientales concedidos con sus hermanos Carlomagno al morir. Asimismo, Carlomagno gobernó el reino europeo más importante de su tiempo, pero para preservarla debe luchar constantemente, una vez contra la rebelión o la resistencia interna, y otras para proteger la frontera de los enemigos externos. El cristianismo aporta los elementos culturales de fusión, estabilidad y orden social, que el emperador se encargó de cultivar, protegiendo así los monasterios, y trató de extender la fe cristiana al norte, imponerla a los sajanos. Sin embargo, el enorme grupo territorial no sobrevivió por mucho tiempo. El propio Carlomagno había predicho que después de la muerte del imperio se dividiría entre sus 3 hijos, pero la muerte de 2 de ellos retrasó la división hasta la muerte del único sucesor sobreviviente, Ludovico Pío, quien también dividió el imperio entre sus 3 hijos. La dinastía carolina continuó gobernando el imperio hasta los siglos X, ocupando el trono de Francia hasta 987. Aportes de Carlomagno a la educación. Carlomagno no recibió una educación formal de niño. Por ello, al convertirse en emperador y observar la cantidad de personas analfabetas que vivían en su imperio, realizó una serie de cambios que le permitiría impulsar la educación, logrando así grandes aportes y mejorar en lo que es la Edad Media. Es así como se plantea la alfabetización de su población, mediante la creación de escuelas que mantenían la instrucción romana en los monasterios, uniendo las ramas del saber, como la gramática, la música, la aritmética, la astronomía y la retórica, introduciendo la teología a los temas que se enseñaban y así evolucionando esta instrucción a una con enfoque humanista, llegando así a generar la traducción de diversas oraciones y credos al idioma del estudiante. Esto último siendo un avance destacado en la educación de la Edad Media, pues se debe tener en cuenta que en los años que le siguieron a la caída del Imperio Romano, el idioma utilizado era el latín, y solo una parte de la población, como los eclesiásticas, podían leer e interpretar estos contenidos. Por otro lado, se aperturaron bibliotecas y se realizó la reforma del latín como lenguaje y el alfabeto romano. Todos estos temas eran impartidos por eruditos muy reconocidos en la Edad Media, con el propósito de fomentar una educación de calidad.
Escuelas creadas por Carlos Magno. En el Imperio Carolingio se dio inicio a una nueva concepción en las relaciones de Iglesia y Estado. Eso marcó el punto inicial a muchas cosas en Europa. Carlos Magno, para mantener un Reino Unido y compuesto por distintos pueblos, les dio algo en común, las cuales fueron una religión, una administración, además de una nueva lengua culta, y para lograr el primer objetivo, se debe educar a todos sus vasallos indistintamente de su clase y origen. Carlos Magno vio necesario realizar una reforma educativa, dado que el escenario educativo anterior a su reinado no era el esperado, ya que se notaba un descuido fuerte en la época de los reyes merovingios. Comienza a buscar ayuda de los canónigos, para poder crear un sistema educativo nuevo. El aliado en estos menesteres fue un monje llamado Alcuino de York, convirtiéndose en uno de los principales promotores de la nueva reforma educativa creada por Carlos Magno. Desde el inicio de su reinado, Carlos Magno se levanta contrayendo ante la ignorancia de los sacerdotes y toma su cargo a la organización de estudios en el reino, dando por orden crear todas las diócesis de escuelas elementales, escuelas superiores, iglesias episcopales, todo ello para la formación de los futuros sacerdotes. Las principales escuelas que fueron fundadas por Carlos Magno fueron tres: la escuela palatina, la conventual y la parroquial. Dentro de la escuela palatina, en esta escuela fue fundada en la capital Aquisgrán con la ayuda de su consejero Alcuino de York. Esta escuela fue parte de Carlos Magno, el de promover una cultura para así fortalecer su imperio. Fue dirigida solo para los hijos de nobles y su objetivo fue formar a los jóvenes de su corte para que logren ser gobernadores eficientes y enseñándoles exclusivamente a leer y escribir. La siguiente escuela es la escuela conventual. En esta escuela se encuentra dirigida para el clero, es decir, sacerdotes y monjes. Su objetivo fue proporcionado de conocimientos amplios para que en un futuro se conviertan en nuevos maestros. Las clases en esta escuela eran impartidas en los diversos conventos y se lograba enseñar las 7 artes liberales, de las cuales eran el trivium, que contenía la gramática, dialecta y retórica, en la cual con este aspiraba en desarrollar destrezas intelectuales y en aprendizajes generales. El que sigue era la quadrivium, en la cual incluía geometría, aritmética, astronomía y música. Con este se pretendía enseñar disciplinas científicas, proporcionando estos elementos para lograr conocer y dominar el mundo exterior. Y por último tenemos la escuela parroquial. Dentro de esta escuela estuvo creada, tuvo un nivel de enseñanza básica, estaba dirigida a clases populares, se enseñaba a leer, escribir, canto y cálculo, y además de aprender a soportar y obedecer la condición de ser explotados. Bien, habiendo mencionado ya mi compañera las escuelas creadas por Carlos Magno, vamos a profundizar un poco en la escuela palatina. Como ya mencioné anteriormente, fue creada por el emperador Carlos Magno, en la capital que él dirigía, llamada Aquisgrán. Esta se dio en búsqueda del resurgimiento de la clase alta, inquiriendo que estos sobresalgan aún más, obteniendo una consistente enseñanza intelectual y asimismo una conducta honorable, lo que permitiría adquirir un imperio fortalecido. Este fue el principio para la instauración de nuevas escuelas. Sin embargo, este surgió mediante la necesidad del gobernador por obtener nuevos conocimientos, en primera instancia para sí mismo, por lo cual se podría decir que esta escuela era para un solo alumno, siendo Carlomagno. Por ello es llamada palatina, ya que proviene del palacio, que es el lugar donde el rey se adoctrinaba. Esta tarea fue designada desde 781 a Alcuino de York, siendo un clero que provenía de Britania, con el acompañamiento de distintos sabios y eruditos que instruían en base a la cristiandad. Posteriormente, fue dirigido a los jóvenes pertenecientes al clero y la nobleza.
La Academia Palatina fue cuna de formación de servidores del Estado pertenecientes a la nobleza y el clero. Asimismo, donde las enseñanzas impartidas se basaban en los salmos, la gramática, la retórica y la dialéctica, todas estas pertenecientes al trivium. Asimismo, el cálculo, los cánticos y las notas pertenecientes al quadrivium. Finalmente, se buscaba ya la rectificación adecuada de los libros canónicos. Todo esto podemos verla incluida dentro de la escuela palatina. Bien, para concluir con nuestro informe, podemos observar la importancia del emperador Carlos Magno en la Edad Media, debido a que fue uno de los más grandes emperadores de Europa y seguidor de su padre Pipino Breve. Carlos Magno quería reconstruir el Imperio Romano. Sus objetivos fueron defender la Iglesia, expandir la fe y apoyar el trabajo de los misioneros. Por otro lado, trató de someter a los sajones por la fuerza en dos grupos, siendo el primero el régimen simultáneo de la Iglesia, mediante la cristianización forzada y el régimen feudal franco, empeñado en conquistar un pueblo libre. Este emperador fue un guerrero. Defendió sus creencias, su independencia, sin dejar de lado a su pueblo. Asimismo, la educación en el Renacimiento carolingio fue un aporte muy beneficioso de Carlos Magno en la Edad Media, puesto que se lograron grandes avances como la adaptación de la teología a las ramas del saber, lo que permitía a la educación romana impartida en los monasterios tener un enfoque más humanista. Por otra parte, tenemos a la educación en una lengua ajena al latín, lo que permitía una mayor comprensión de lo que se instruía. Construyeron diversas escuelas con la intención de poder enseñar por separado a la nobleza y el clero, según la función que se realizaría. Por otro lado, la edificación de bibliotecas permitió el acceso de extranjeros con un alto nivel de inteligencia, los conocidos en esa época como eruditos, que una vez siendo elegidos por el emperador Carlos Magno, se encargaba de esta instrucción. Carlos Magno dio un impulso grande en el sistema educativo, aunque lo hizo solo con fines de control social para poder proteger intereses de clases dominantes. Logró extender 3 modelos de escuelas que se llamaban la Palatina, donde era impartida una educación solo para la nobleza. La escuela conventual se educaba exclusivamente al clero. En esta escuela se impartían las 7 artes liberales, donde estaban el trivium, el quadrivium, y por último, la escuela parroquial, impartiéndose una educación para el pueblo. Ante esto, podemos mencionar que para el imperio Carlos Magno era muy importante poder contar con los servicios especiales del clero, con el único objetivo, el de difundir el dogmatismo y el memorismo que esta religión brindaba, con el propósito de concientizar al pueblo solamente en cumplimiento la resignación, la obediencia y el fatalismo. Bien, profesor, esto ha sido